es un partido complicado como todos los de la categoría y más, pues yo creo que es un poquito más difícil por el tema de que vienen de ganar 2-0 ahí en su campo, que vienen con mucha ilusión y bueno, un partido muy complicado. Sí, eso es. Yo creo que el primer partido de Liga es un poquito complicado porque ninguno queríamos perder y lo importante era competir y seguir en esta línea durante todo el año. Sí, el Calahorra es un equipo que conozco bastante bien y se han reforzado muy bien y eso, vienen con muchísima ilusión, arrastran a bastante gente y creo que va a ser un partido muy bonito y muy complicado. Bien, me encuentro muy bien, estoy muy contento aquí y con muchas ganas y con mucha ilusión. Bueno, pues tenemos muchas ganas de que llegue ya el partido porque es volver otra vez a jugar aquí en Sarriena. Después de las buenas sensaciones que tuvimos el otro día en Mareo, pues queremos un poco volver a esa línea y a esa buena dinámica y qué mejor que conseguir los 3 puntos, ¿no? Sí, al final toda la pretemporada no es que te genere dudas, sino que al final son una incertidumbre que hasta que no ves con el rival ver cómo funcionas, pues la verdad que se trabaja para ello, ¿no? Para mejorar y sobre todo para tener buenas sensaciones. Ya ha pasado ese primer partido y lógicamente ahora nos enfrentamos a un rival que es recién ascendido pero que tiene un potencial y ya lo demostró el otro día contra el Amorebieta y entendemos que tenemos que estar muy alertas, pero también del mismo modo intentar seguir haciéndonos valer aquí en Sarriena y dejar los 3 puntos, que al final es un poco la confianza que te da un equipo, ¿no? El poder cosechar los partidos de casa. Sí, además es un equipo que tiene la idea de juego de varios años, trabajándolo con el mismo entrenador y eso hace que tengan una rutina de juego, ¿no? Y está claro que bien contra esa ilusión de la novedad de la categoría, de haber subido, de haber ganado el primer partido de Liga y tienen esa oportunidad también de venir aquí a ponerlo difícil. Por nuestra parte tenemos claro que vamos a tener que pelear mucho para ganar ese partido. Sabemos que el rival no nos lo va a poner fácil y más o menos estamos valorando las opciones para jugar, lógicamente pues para intentar sumar esos 3 puntos y pues volver un poco a tener esas buenas sensaciones, esa buena dinámica y al final eso es lo que hace que el equipo coja confianza y que siga progresando. Sí, yo creo que el año pasado en esa primera fase de los primeros partidos, quizás no estábamos tan ajustados como todo en la siguiente fase y pues se notó, ¿no? El Calahorra era un equipo mucho más consistente, quizás mucho más hecho por esa dinámica de varios años trabajando y nosotros estamos en fase de acoplamiento. Ahora, lógicamente, el cambio de categoría, ellos también han tenido que traer gente y estamos viendo que mantienen esa buena dinámica y nosotros, después de toda esta pretemporada, al final estamos con esa tranquilidad de que por lo menos vamos a ser competitivos y que vamos a poder hacer un partido un poco a nuestro gusto, que es el tener la posibilidad de estar con balones arriba y poder apretar, ¿no? Bueno, urtengo lehenengo partidua etxean eta gogo asko gauz, ez? Calahorrak lehengunean Amorebietari 2 utzi zion, ondo irabazita gainera. Eta, partido nahiko zaila izango da, guretzat. Bai, lehenko gunean Sporting de Gijonin kontra jolastuko endun, eta nik uste dut, sentsazio honek urten gintezela, ez? Nik uste dut partidua fase askotan kontrolpenak gendula, eta faltea izin jakun, hori argitasun hori azken pasetan gola sartzeko. Baina, nik uste dut orokorrean partidu hona egin gendula, eta konfiantza gaz gaude. Eta orain, Calahorraren kontra, beste partidu bat izango da, eurek beste joko mota bat daukate, ia askopan jolastu gonden horien kontra, eta Calahorran elimina oinozkoen guri, eta nik uste dut, badakigula ze tipo joko topoko daurien eurek, eta, preste hongo gara, partidu da aurrataratzeko. Bai, nik uste dut igaztik, plantillako agente importantea lortu dutela aurten ere eureka segotea, eta hortik aurrera, fitxaje honak indaurioz, Txomin Barcina, Gabri Ortega, nik uste dut ekipo talde hona daukiela.